¿Quién tampoco fue transportado a Babilonia? No solamente Gedalías, sino también, ¿quién dice? Los pobres. Hace poco vimos quiénes fueron los que se quedaron. Los pobres. Sí. Y vimos la bienaventuranza. ¿Qué dice en Mateo capítulo 5, versículo 3? Es la primer bienaventuranza. Aparecen varios: bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, el versículo 8. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, así. Pero la primera de todas las bienaventuranzas, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu. Sí, aparece esa claridad. Una vez había alguien que estaba muy preocupado. Esa persona tenía una gran necesidad espiritual y él nació en una familia rica. Por nacer en una familia rica, él había vivido desde niño con muchas comodidades y por vivir con comodidades había probado muchos vicios. No sé si sabían, pero cuando una persona ha llevado su vida en medio de comodidad, ¿cómo resulta viviendo arrastrado por la carne? Suena feo, ¿no? Uno quisiera las dos cosas: estar en la comodidad y a la vez tener una vida brillante, pero no es así. No es así. En modo natural no es así. Con experiencia pueden haber cambios, pero ya muy tarde. Pero, pero en la juventud, siendo un joven, él decía: yo no entiendo por qué en la Biblia dice más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Si yo no elegí nacer, yo no elegí nacer en una familia adinerada. Él había nacido en medio de muchas comodidades, de mucho dinero. Su familia tenía muchas propiedades así. Y él iba a ser el heredero de todo esto. ¿Qué dice Eclesiastés de cuando una persona hereda una gran fortuna? Esa persona la aprovecha. En la Biblia dice: necio al que vive toda su vida amasando fortuna. Dice necio. ¿En qué gastó toda su vida? En amasar bienes materiales. Y le dice: no sabes que el que va a heredar, esa persona que va a hacer, va a disipar. ¿Por qué? Es natural, es un orden que Dios permitió. Las personas que amasan y amasan parece que están atesorando un excelente futuro para el porvenir de su familia, pero no es así. La Biblia es la verdad, la Biblia no miente. La Biblia dice que la persona que vive de esa manera vive neciamente. ¿Esa persona para qué vive? Vive para las cosas de este mundo. Jesús, ¿cómo llamó a Pedro? Por tener la mirada en las cosas de este mundo. Jesús lo llamó por un nombre que muy pocas personas le conocen. Cuando le pregunto a las personas: ¿usted sabe con cuántos nombres o cuáles son esos nombres con los que aparece Pedro? Todo el mundo conoce a Pedro. Y algunos se quedan pensando y me dicen: Simón. Él antes se llamaba Simón. Y bueno, ciertamente hasta el día que él murió, su documento de identidad decía Simón. ¿Sí? Pero Dios le cambió el nombre. Él era Pedro. Entonces ya, siendo Pedro, todo el mundo lo conoce. ¿Con qué nombre lo conoce? Con el nombre que Dios le puso, no con el nombre que nació, que sus padres, su papi y su mami le pusieron, no, sino con el nombre que Dios le puso. Pero no saben más, me dicen Simón o Pedro, no me dicen más. Les digo: en la Biblia aparece otro nombre. Jesús lo llamó también con otro nombre. Una vez Jesús lo empujó. Jesús llegó y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿A quién? ¿A quién estaba diciéndole así? A Pedro. Sí. Pero Jesús aclaró por qué le dijo así. Jesús le dijo así, ¿por qué? Porque pones la mira en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás. ¿Por poner qué? La mira en las cosas de los hombres. ¿Qué fue lo que le pasó a Sedequías? Nosotros vimos la muerte tan cruel que tuvo que vivir. No solo él, sino toda su familia. Y acá estamos viendo lo contrario de Gedalías. Bueno, estamos viendo también un rumor que le están dando muy parecido al Nehemías. ¿Sí se acuerdan? Nehemías tenía un conflicto con Tobías. Miremos Nehemías 6:8. Miremos Nehemías 6:8. Nehemías es muy parecido a lo que le pasa aquí a Gedalías. Nehemías, Nehemías capítulo 6, versículo 8. Nehemías 6:8. Dice Nehemías 6:8.
Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. En el caso de Nehemías, muy parecido a Gedalías, estaba queriendo ser amedrentado. Habían personas en el caso de Nehemías, más que todo Sanballat y Tobías, quienes conocen, nosotros pasamos por ese capítulo hace como 2 años, pasamos por ese capítulo. Ya llevamos 3 años, ¿no? 3 años, desde el 2022, 2023, 2024, 2025, llevamos 3 años leyendo la Biblia, ya llevamos más de la mitad leyendo un capitulito por día. Y en 3 años, bueno, ya llevamos más de la mitad. La tarea está un poquito larga, pero 2 años más ya terminamos de leer la Biblia. En 5 años, leyendo un capitulito por día. Y acá, cuando leímos, en el caso de Nehemías, Sanballat y Tobías, ellos enviaban mensajeros. Y los mensajeros decían cosas, decían, como en esta época, no sé si ustedes se dan cuenta, los comentarios que colocan en los videos que nosotros subimos, videos cortos que subimos a TikTok. Subimos videos cortos todos los días. Tenemos varios perfiles, no solamente dos, tenemos varios perfiles en TikTok y subimos video todos los días. A veces nos demoramos en subir en un perfil, tal vez 2 días, así, a veces hasta 3 días nos hemos demorado porque estamos subiendo a otros perfiles. Entonces, subiendo así videos, ustedes miran los comentarios y cómo habla la gente. Por ejemplo, un comentario que hoy me hizo dar risa porque parecía a algo que le dijeron a Gedalías, a algo que le dijeron a Nehemías, un comentario que decía, usted que dice que la ley ya fue abolida. Esa persona lo que estaba haciendo en el país que yo me encuentro se conoce como meter en tripa para sacar cagalera. Suena feo. Esto es porque acá hay animalitos que les sacan el intestino. Les sacan el intestino y con un palo meten un palo en la tripa. Y meten un palo y arrugan toda la tripa en ese palo. Y lo que hacen es meter un palo en la tripa para sacar al otro lado, ¿qué cosa? Sacar el excremento. Y lo llaman así, meter en tripa para sacar cagalera. Entonces hay personas que hacen afirmaciones para ver qué sale de uno. ¿Sí? Entonces, esta persona dijo, hay otras personas que han dicho cosas similares. Hay personas que han dicho, como usted dice, como usted dice que ya nadie puede pecar. Entonces, cuando dicen frases así, yo podría defenderme. ¿Cómo me defendería? ¿Cuándo hemos dicho que nadie puede? En la Biblia habla de unos que no pueden, pero hay otros que no han dejado. Pero no, no, no. Ellos lo hacen precisamente es para buscar esas reacciones. Esa es una técnica que se usa cuando alguien trata a otro como inferior. Disculpe la expresión, como tonto. Por ejemplo, hay personas que hacen eso con los niños, tratan a los niños como tontos. Entonces, un niño no es que sea tonto, lo que pasa es que los niños están vacíos, los niños están en modo aprender, aprender, en modo recibir. Entonces, hay personas que los tratan como tontos y les dicen mentiras para burlarse, para que cuando el niño las crea, apenas el niño las cree, la persona, ja, 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 se siente feliz porque logró engañar a un niño. Pero esa es técnica de manipulación infantil. Decirle a alguien, ah, claro, como usted dijo que Satanás le ganó a Dios, que Satanás es el que... Así dicen cosas que nunca hemos dicho, pero dicen cosas así. Esa técnica la aplicaron con Gedalías. En el capítulo 40 que leímos hoy, esa técnica la aplicaron con Nehemías. Miremos más exactamente lo que le dijo Nehemías. No hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón la inventas. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 20, 21 y 22. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que sale de... Aquí está el corazón, aquí está mi corazón, pero como ustedes están viendo al revés, entonces voy a hacer que mi corazón está al lado derecho. El lado derecho mío es el lado izquierdo que ustedes ven como si esta fuera mi mano izquierda. Esta es mi mano derecha. Pero como ya sé que ustedes la ven como si fuera la mano izquierda, entonces supongamos que aquí está mi corazón. Entonces, en la Biblia dice, Jesús dijo qué es lo que sale del corazón de nosotros. Vamos allá. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20, 21, 22. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del hombre. A propósito, cuando hoy empezamos el en vivo, alguien escribió una frase que confíe en lo que sale de dentro de ustedes. Algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo decía esa frase, pero era algo así como confía en ti mismo, en lo que sale de ti. Algo así. Entonces le hicimos antes de empezar el envío, le hicimos una aclaración. Preciso le tuvimos que nombrar esto. Aquí, ¿qué dice? Lo opuesto. Bíblicamente, ¿quién habla lo opuesto a la palabra de Dios? Y hago esta pregunta. ¿Quién habla lo opuesto a la palabra de Dios? Cuando Dios dijo, por ejemplo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, hubo una voz que dijo, no morirás. Dios dijo, ciertamente morirás. Una voz dijo, no morirás. Satanás. El que habla lo contrario a la palabra de Dios es... ¿Cómo se reconoce? Las personas dicen y se ufanan de una frase, porque no desconocemos las artimañas de Satanás, pero sí la desconocen. Bíblicamente hay una forma de identificar cuándo es el diablo, cuándo es Satanás. ¿Cuándo? Cuando habla lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Pedro, Jesús les dijo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar. Cuando Jesús dijo así, Jesús estaba exagerando, Jesús estaba usando hipérbole, estaba usando sarcasmo. No, si Jesús lo estaba diciendo, ¿qué dice la Biblia? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no estaba bromeando. Cuando Él dijo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar, ¿qué significa? Que todos se iban a escandalizar. No significa otra cosa. ¿Qué significa entonces? Que todos se iban a escandalizar. Eso es lo que significa cuando Jesús dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Pero ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Aunque Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar. Eso está en Mateo 33, Mateo 26. Mateo 26, 33. Vamos a mirar Mateo 26, 33. Mateo capítulo 26, versículo 33. Mateo 26, 33. ¿Qué dice? Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Así dice Pedro, ¿no? Aunque todos se escandalicen, usted está diciendo que todos nos vamos a escandalizar, pero vea lo que yo le digo. Pedro le habló así a nuestro Señor Jesucristo. Aunque todos se escandalicen, yo. ¿Eso es igual a la voz de Jesús o opuesto? Es lo contrario. Lo contrario a la palabra de Dios, ¿qué es? Lo contrario a la palabra de Dios es, si Dios dice así, Satanás dice, no, no es así. Por ejemplo, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cómo así que vamos a ir a Jerusalén a que te maten? Él dice que se acercó a reconvenirle. De ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué cosa? Que van a ir a Jerusalén, va a padecer y lo van a matar. Y al tercer día va a resucitar. Pero ellos escucharon, va a matar. Todos tenían el mismo corazón, pero Pedro verbalizaba. Lo bonito de Pedro es que Pedro, como estaba en el extremo de la confianza humana, Pedro verbalizaba. Entonces Pedro sacaba, dice, todos pensaban igual, todos. O sea, todos eran enemigos de Dios, enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Estaban con Él, dormían juntos, eran sus discípulos, pero eran enemigos. Hasta que el ser humano recibe la salvación, es enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Una persona mientras no haya recibido la salvación, por más que haga guerra espiritual, que se levante a orar, que ayune y que haga muchas cosas que ante los ojos de la sociedad tienen fama de esa persona es bien piadosa. Por más que haga ese tipo de cosas, mientras no ha recibido la salvación, es enemigo. Siendo pastor, líder de una iglesia, y póngale el título que le ponga, mientras no ha recibido la salvación, ¿qué es no recibir la salvación? Mientras todavía se define como pecador, mientras todavía dice que es pecador, esa persona es enemigo de Dios.
enemigo. No está con, sino es en contra. Todos tenían el mismo corazón, todos eran enemigos, pero el único que lo expresó, el que tenía más confianza en sí mismo, llegó y lo expresó, que dijo: yo no me voy a escandalizar. Y cuando llegó el momento que Jesús dijo: vamos a ir a Jerusalén, ¿qué dijo Pedro? De ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué le tuvo que decir Jesús? Apártate de mí, Satanás. Si Jesús les dijo: llegó el momento en que vamos a ir a Jerusalén y allá me va a pasar esto, ¿qué tienen que decir todos? Amén. ¿Tienen que decir otra cosa? No, solamente tienen que decir amén, porque el que dijo fue Jesús. No hombre, no era palabra de hombre, sino palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros aquí estamos explicando la palabra de Dios, cuando nombramos lo que Dios hizo con nosotros, ¿qué hizo con nosotros? Nosotros merecíamos ir al infierno. La Biblia dice: estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Que éramos hijos del diablo. Eso significa. ¿A dónde íbamos? Al castigo eterno. La Biblia dice: irán estos al castigo eterno. Nosotros estamos en ese paquete. Para allá íbamos. Pero Jesús pagó el precio por nosotros. ¿Y la salvación cómo es? Por creer que Él lo hizo. No todo el mundo lo logra creer. Cuando nosotros anunciamos esto, eso se llama el Evangelio. Cuando decimos: Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús nos hizo libres de ir al castigo eterno, de ir a la condenación. Cuando estamos anunciando la palabra de Dios, ¿cuál es la respuesta que sale? Amén. Eso es lo que tenía. Vea, amén, amén, ya salió amén. Porque estamos nombrando el Evangelio. Al nombrar la palabra, ¿qué tiene que salir ante la palabra de Dios? Amén. ¿Tiene que salir otra cosa? No. Amén. Pero ¿qué salió de Pedro cuando Jesús le dijo: vamos a ir a Jerusalén, allá me va a pasar esto? Pedro se volvió consejero. ¿Cómo se volvió consejero? Ay, no, no, eso no te pase. ¿Qué tenía que decir Pedro? Amén. Tenía que entristecerse. Ay, Señor, tú te vas a ir. Pero al escuchar a Jesús, otra vez se iba a alegrar. Porque ¿qué es lo que se tiene que cumplir? La palabra de Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Por qué Jesús dijo consumado es? ¿A qué se refiere consumado es? Aquello a lo que Jesús vino a este mundo se cumplió. Eso significa consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Esa frase la conocemos mucho. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice así? ¿Cómo dice ahí? Juan capítulo 19, 30. Juan 19, 30. ¿Qué dice Juan 19, 30? Juan 19, 30 es una frase que tenemos que escuchar muchas veces. Muchas veces. Juan 19, 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es entregar el Espíritu? No sé si ustedes han estado cuando una persona deja este cuerpo, cuando se separa el cuerpo del alma, cuando ya lo que la gente llama murió. Es cuando una persona entrega el Espíritu, hace esto. Y se queda así. Entonces alguien le tiene que cerrar los ojos. Hace eso como un suspiro. La última exhalación. Eso es, entregó el Espíritu. Lo que dice acá, al final del versículo 30, dice: entregó el Espíritu. Cuando una persona exhala, ya no hay más. Entonces Jesús dijo, ¿cuál fue la última palabra que dijo? Consumado es. Antiguamente en las películas, ya no. Pero yo recuerdo cuando era niño, al final me llevaban al cine y al final en la película salía la palabra fin. Así salía grande, fin. Y todo el mundo empezaba a aplaudir. Así, por las películas, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Así, películas así. De ese estilo al final salía fin. Ese es el consumado es. Lo último que Jesús dijo es consumado es. ¿Qué significa? Lo que se tenía que hacer por aquello que nos tenía esclavizados, por aquello que nos tenía yendo al castigo eterno, yendo a la condenación, lo que se tenía que hacer ya se hizo. ¿Jesús quién era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero cuando dije quién era, me refiero en este cuerpo. Él tomó cuerpo. ¿Para qué tomó cuerpo? Para pagar la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Él cambió de lugar con nosotros. Primero que todo, cambió de lugar con nosotros. Y luego, después de que cambió de lugar con nosotros, teniendo Él nuestros pecados encima suyo, Él fue y pagó el precio que se tenía que pagar.
¿Qué otra cosa puede ser buena noticia más que esto que les acabo de decir? Jesús cargó todos nuestros pecados y pagó el precio que se tenía que pagar por ellos. Eso es lo que se conoce como el Evangelio. ¿Hay alguna otra mejor noticia que esa? ¿Cuál era la condición natural? Íbamos al castigo eterno. Todos íbamos al castigo con nuestras bondades, con nuestra cara de ponqué, saludando a las personas. Buenos días, vecino, ¿cómo está? Haciendo las cosas aparentemente bien, correctas, pero íbamos al infierno. Aún levantándonos a leer la Biblia temprano, orando por horas, pero íbamos para el infierno. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús pagó el pecado. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Para finalizar, leámoslo. Ahí nos alcanza, nos queda un minuto. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Ese es un versículo que aquí tenemos que leer muchas veces, pero vamos a leer desde el 1. Vamos a leer rápidamente desde el 1. El 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí dice el apóstol Pablo que va a declarar cuál es el evangelio, que iba a decir cuál es. Entonces, si ustedes querían ver la definición bíblica resumida de qué es el evangelio, él aquí lo va a decir. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿En qué? En el evangelio. Y lo va a explicar. Miren la advertencia que hace en el versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio es algo que tenemos que escuchar. Es una palabra que entra por nuestros oídos. Eso es lo que está diciendo acá. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y en el versículo 3 dice cuál es el evangelio. Entonces, primero, en el versículo 1 dice que va a declarar. Además os declaro, va a declarar cuál es el evangelio. Es algo que él ya ha estado enseñando, pero aquí en la carta lo dejó escrito. Él lo enseñaba verbalmente, enseñaba el evangelio. Es más, en el versículo 3 dice que eso es lo primero que él recibió y eso es lo primero que él enseña. Para que una persona pueda ser miembro de la iglesia, tiene que creer el evangelio. Si no cree el evangelio, no puede ser salvo. Tendrá una religión muy bonita, pero no salvo. Entonces aquí el apóstol Pablo primero dice que va a dejar por escrito qué es el evangelio. Si creíste en esa palabra que yo les he predicado, cuando he ido a decirles el evangelio, si ustedes creen en esa palabra, son salvos. Si no, han creído en vano. Y luego en el versículo 3 dice cuál es el evangelio. Miren, aquí viene lo más hermoso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo primero que se tiene que enseñar en una iglesia? El evangelio. Si tú vas a una iglesia, ¿qué es lo primero que tú tienes que escuchar? El evangelio. No tienes que ir a una iglesia y escuchar cosas que te hagan reír, que te hagan sentir feliz y que te digan que tú en esta vida, en este mundo vas a alcanzar todas tus metas, no vas a tener problemas, enfermedades, vas a tener todo solución. Eso no. Uno no va a la iglesia a que le den una clase de positivismo. Uno no va a la iglesia así. Uno va a la iglesia a que primero le nombren el evangelio. Y aquí lo dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo lo que está escrito acá, esto es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como las Escrituras. Todo lo que está escrito acá en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que habla? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo dicen las Escrituras. Dios nos dejó la Biblia para que nosotros conozcamos qué fue lo que hizo Cristo, en qué momento pasaron los pecados de nosotros a Él, en qué momento se satisfizo la justicia de Dios, en qué momento Él derramó su sangre para la expiación de nuestros pecados y en qué momento fuimos santificados porque Él resucitó. Ese es el evangelio. Aquí más que resumido, lo explicamos un poco más extensito, pero lo hemos explicado más extensamente en otros videos. Si tú no conocías qué es el evangelio, ya hoy lo escuchaste, puedes volver a ver la repetición. Este video se va a subir a YouTube. Dentro de pocas horas, tal vez en unas 2 horas o menos, ya va a estar en YouTube. Entonces míralo allá en YouTube, mira la repetición. Va a estar primero la explicación y horas después, mañana, va a aparecer la lectura.
Pero mira la explicación. Si quieres volver a ver en detalle qué es el Evangelio, mira los últimos 10 minutos de este video. Nos vemos mañana con el capítulo de mañana. Hoy está el 40, mañana es el 41 de Jeremías. Acuérdenme mañana 41. Miren que hoy yo no sabía. Por favor, entonces me acuerdan. Y vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas asistiendo supuestamente a iglesias? ¿Qué es lo que reciben allá? ¿Reciben cosas lindas? ¿Reciben cosas feas? No, cosas agradables. Le dan incluso su dinero a esos ministros, pero no son ministros de Dios. Si no transmiten el Evangelio, son ministros de Satanás. Lamentablemente muchas personas son felices con la apariencia. Llaman pastor a una persona que se coloca corbata. Cuando una persona sale así, vestida de una manera muy lujosa, muy elegante, dicen pastor. Automáticamente, una persona muy elegante hablando con la palabra de Dios, ¿cómo lo llama el mundo? Pastor. Porque el ser humano se guía por vista. Permite, Padre, que las personas que se han conectado acá no sigan guiándose por vista, sino que a partir de hoy miren conforme a la palabra y se guíen por fe, por la palabra de Dios, por lo que está escrito. No por lo que nuestros ojos aprueban y llaman bueno o llaman malo. Esa es la ciencia del bien y el mal. Eso fue lo que separó al hombre de Dios. El guiarse por lo que le parece que está bien, lo que le parece que está mal. Padre, nosotros necesitamos, somos necesitados. Quienes hemos llegado a escuchar el Evangelio somos las personas más necesitadas. Si no fuera por tu misericordia, nosotros hace tiempo hubiéramos muerto tal vez en el mundo. O si no hubiéramos muerto estaríamos a punto de morir o en la cárcel o quién sabe haciendo qué cantidad de cosas locas. Pero tu misericordia nos ha guardado de este mundo y nos ha guardado para que anunciemos el Evangelio. En ese momento todavía estamos en este cuerpo, no sabemos cuánto tiempo más, para anunciar el Evangelio. Permite que no perdamos más el tiempo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El justo ahora, el tiempo que nos queda, vivamos para anunciar estas buenas nuevas. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días nos sorprende. Aquí nada es planeado, aquí nada está así diseñado de que se va a hablar esto. Todo lo que Dios guía, eso es lo que nosotros hablamos. Esperamos que conociendo el Evangelio, perseveres en él. Sigue escuchando a justos, deja de escuchar a cualquiera que se haga llamar pastor. Bueno, tú puedes asistir a esos lugares a compartir. No te digo que te congregues, no. Asiste a esos lugares para tú transmitir el Evangelio. Pero congregarte es si tú fueras a recibir, pero ¿qué tienes que recibir de alguien que no es salvo? Tienes que recibir algo que es como si Pablo tuviera que ir donde los fariseos a recibir de ellos. ¿Qué tiene que recibir ya Pablo de los fariseos? Él iba a estar con ellos para transmitirles, no para recibir. Esa es la labor que tenemos ahora los justos. Nos vemos mañana. Chao.